Buenas noches, señores estudiantes. Muy buenas noches. ¿Cómo Doctora, les... buenas noches. Buenas Doctora, noches. buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. ¿Cómo me les fue en Doctora, el buenas examen? noches. Hola. ¿Cómo me les fue en el examen? ¿Ya la rindieron a los exámenes? Sí, doctora. ¿Qué tal Sí, les fue? doctoritas. Regular tres Tengo, cuartos. ¿En dónde se ven las notas? ¿Ya las publican o aún no todavía? No, todavía, pero sí saben dónde revisarla, ¿no? sí, No. doctora. ¿No saben? Doctorita, Ah, pueden sí, Sí, indicarme, por pero favor. pues, sí, no están todavía. sí, todavía no están, pero Ya, los que no saben todavía al final de la clase les explico dónde deben de revisarla, ¿ya? Ya, gracias. Muchas gracias, Espero, doctora. eh, ya, espero que a todos les haya ido muy bien, no se desesperen si piensan que hayan tenido, no hayan salido bien, tranquilos. El segundo bimestre tenemos para seguir adelante y pues cualquier cosa, situación que esté en mis manos, pues estoy aquí a las órdenes, ¿ya? Bueno, entramos nosotros ya al segundo bimestre. Em, ya estamos a la mitad de la materia, a mitad del semestre. En esta semana 9 vamos a ver la unidad 4, que es la teoría pura del derecho. Vamos a analizar la introducción y un análisis de la teoría pura del derecho como una primera parte. Em, aquí también no se olviden de revisar los anuncios y las grabaciones, ¿ya? Voy a compartir pantalla. Ya. Bueno, como les estaba diciendo, estamos en la semana 9, la teoría pura del derecho. Hablar primeramente sobre la introducción, donde primeramente vamos a hablar a profundidad sobre esta teoría. La teoría pura del derecho simplemente surge como una contrapuesta al derecho natural, sin renunciarlo en algunos aspectos. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir esto? O sea, básicamente se considera como parte del positivismo, pero de ahí que debería incluirse esta corriente jurídica dentro del positivismo, que es contrapuesta al derecho natural, pero forma parte del positivismo. El padre de esta teoría es Hans Kelsen. Él fue nacido en Praga el 11 de octubre de 1881 y fallecido en California el 19 de abril de 1973. Fue un destacado jurista y filósofo austriaco de origen judío. La teoría pura del derecho lo analizaba como el derecho de manera objetiva y formal, separándolo de consideraciones morales o políticas. Kelsen fue reconocido por su defensa del positivismo jurídico y fue enfatizado también en la estructura jerárquica del ordenamiento jurídico. Su ensayo filosófico jurídico con el nombre de la idea del derecho natural. Esta teoría pura del derecho de Kelsen es una mezcla del formalismo, el neocantiano, formalismo que fue una corriente filosófica que surge del siglo XIX a principios del siglo XX, influenciada también por la obra de Kant, especialmente su enfoque en una estructura formal del conocimiento y la razón práctica. Esta corriente se caracteriza por la defensa de la importancia de las formas a priori del conocimiento, así porque de una manera crítica, buscando fundamentos últimos de la realidad, lo consideraba el positivismo como toma del formalismo, la distinción nociológica también. Esta distinción se refiere al estudio del conocimiento en general, incluyendo su origen, naturaleza, límites y alcance. La nociología busca entender cómo el conocimiento se adquiere y se justifica, sin enfocarse en áreas del conocimiento específicas. En otras palabras,
La gnosiología se pregunta cómo la mente que puede obtener información verídica sobre el mundo que lo rodea. Radicalmente entre ser y debe ser, o sea, el positivismo, la limitación de las ciencias del derecho al derecho positivo y la reducción, y la reducción de la filosofía jurídica a la teoría general del derecho, como para comprender mejor la teoría del derecho en particular y la producción jurídica, política, sociológica de Kelsen en general. No hay que pasar por alto también esta doble inspiración de su metodología. En la teoría pura del derecho y la producción jurídica como manera de análisis jurídicamente, políticamente, sociológicamente, a Kelsen como una introducción de la teoría pura del derecho. Kelsen formuló pues que la teoría del derecho era el propósito de separar el derecho de otras disciplinas como la política, la moral, la sociología y la psicología. Kelsen, una ciencia jurídica formada que debía ser pura, es decir, esta debía de haber estudiado el derecho como un sistema normativo, autónomo, sin contaminarse con valoraciones morales o consideraciones sociológicas. En este derecho como sistema normativo, para Kelsen, el derecho no es un fenómeno natural ni psicológico, sino un conjunto de normas que se relacionan jerárquicamente. Cada norma derivada, pues su validez de una norma superior en una cadena que culmina en una norma fundamental hipotética, que en el fundamento último, pues de validez del orden jurídico. Aquí lo que caracteriza en la teoría pura del derecho es Kelsen, ¿no? Como una producción jurídica. Desde esta óptica, perdón, la producción jurídica es un proceso regulado normativamente, donde la norma que otorga, perdón, competencia para dictar otra norma es también una norma jurídica, como por ejemplo, una ley es válida porque fue creada por el Parlamento conforme a una constitución, ¿ya? En este sentido, Kelsen desplaza el enfoque desde los legisladores como sujetos hacia el acto normativo mismo, su forma y su validez formal. En la relación con la política, aunque Kelsen separa el derecho y política a nivel teórico, reconoce en realidad una realidad institucional. Ambos están profundamente entrelazados. Fue defensor del Estado y del derecho y de la democracia y diseñó también modelos jurídicos para proteger el orden constitucional frente a la arbitrariedad del poder político. Su defensa del Tribunal Constitucional como guardián de la Constitución nuestra, como el derecho que puede controlar el poder político sin confundirse con él. En la relación con la sociología, Kelsen criticó pues, la concepción sociológica del derecho como hecho social. Para él, el derecho pues no sabe explicarse como un hecho observable, sino como un sistema normativo. Sin embargo, este reconoce que el derecho existe en contextos sociales y que sus normas afectan y son afectadas por la conducta social. Por su estudio jurídico deben de mantenerse autónomos respecto a la sociología que tiene otra lógica de análisis empírica. Como aportes y críticas sobre este modelo, ofrece un aporte riguroso, sistemático del derecho que fundamenta la autonomía de la ciencia jurídica, también introduce el control constitucional como defensa institucional del orden normativo y como crítica, pues su formalismo ha sido acusado de vaciar el derecho de contenido ético o social. Alexandra. Sí, justamente iba a preguntar esta parte en la que comenta que al momento le entendí que en la teoría pura se elimina todo lo que eliminó lo que es la psicología y la sociología. Pero es para Kelsen, Para Kelsen, ajá. para Kelsen. Pero anteriormente a ello, usted dijo que aún hablaba de la sociología y de la ética y el tema político. Esa parte crea confusión. No sé si podría explicar.
Ya, verán, aquí Gracias. como teoría pura del derecho, él nombra como la sociología, ¿no es cierto? Esta como normativa, pero como defensor del positivismo, porque aparta del derecho natural, como clave busca normas creadas por organismos competentes, como el ejemplo que se puso, no sé si lo recuerdan, el ejemplo en el que a ver, en el que es como derecho constitucional donde crean las leyes para nuestra constitución, pero él la defiende de diferente manera para controlar el poder político. Por eso dice que es parte del derecho natural, no es parte del derecho natural, pero tiene algo que ver con el positivismo. No sé si me hice entender. Alexandra, Alexandra, ¿me escucha? ¿Sí me escucha? Sí, profe, la escribí en el chat. Allá. A ver. Ok, ok. Bueno, ya, aquí como, siguiendo pues con la introducción, em, para explicar un poco mejor la referencia pues que decía pues la señorita Alexandra, es una referencia fundamental para quienes buscan comprensión técnica sistemática del derecho, o sea, aunque se separa estos aspectos por teorías más integradoras, busca como el realismo jurídico y un naturalismo renovado, o sea, como una clave de una producción jurídica como un proceso normativo, como el ejemplo anterior, donde la política y la sociología forman fenómenos distintos, pero siempre y cuando estén conectados. Em, eh, Como el ejemplo que repito, una ley que es válida y creada por el Parlamento conforme a una constitución. Aquí Kelsen desplaza el enfoque desde los legisladores como sujetos hacia un acto normativo mismo, pero su forma y su validez es formal. Eh, Esta teoría pura del derecho dice que Kelsen es una teoría del derecho positivo. Esta se clasifica como teoría pura, como la ciencia del derecho, todo lo que no es derecho, la biología, la sociología, la psicología, la ética y las ideologías políticas. En esta exigencia de pureza metódica, Kelsen no hace otra cosa más que llevar a estas últimas consecuencias algunos principios racionalistas y positivistas. Kelsen también como culminación del racionalismo y del positivismo jurídico, la afirmación en que hace Hans Kelsen no hace otra cosa que llevar a sus últimas consecuencias algunos principios racionalistas y positivistas. Esta que primeramente permite interpretar una obra como una culminación más que una ruptura, o sea, una tradición filosófica y jurídica que se remonta en el pensamiento dentro de las ciencias empíricas dentro del siglo XIX. El racionalismo con base del sistema normativo, este racionalismo se entiende, mejor dicho, como la confianza de la razón humana para comprender el mundo influyente y directo en la construcción del sistema jurídico. Este sistema jurídico kelseniano, al igual que los racionalistas clásicos que buscaban sistemas deductivos cerrados como Descartes en filosofía o Newton en física, Kelsen construye el derecho como un sistema lógico formal, coherente y también como a manera de una jerarquía normativa. La idea norma fundamental hipotética responde a una necesidad lógica de unidad del sistema o de una constatación empírica.
Esta validez de estas normas no depende de su contenido, tampoco ni de su forma y de su posición dentro del sistema. Es un método racionalista que pretende eliminar la subjetividad y la arbitrariedad del derecho a favor siempre de las ciencias jurídicas autónomas sistemática, donde el positivismo jurídico llevado también, donde Kelsen es también heredero también del positivismo jurídico, especialmente en su rechazo a fundar el derecho en valores trascendentes o principios morales. También para él el derecho es derecho positivo, es decir, un derecho puesto por una autoridad competente conforme a procedimientos establecidos. No hay lugar también en su teoría para juicios morales. Este derecho puede ser también válido si fue creado conforme a normas superiores. La distinción entre el ser lo que es y el debe ser lo que debe ser es radical. Es ciencia jurídica que describe normas que nos, no hechos ni valores. En este sentido, el Kelsen no solo adopta el positivismo jurídico, sino también que lo purifica, eliminando todo elemento extraño a la normativa formal, como los juicios sociológicos o morales, en los que hacen distinción en el positivismo de John Austin, que aún mantenía una conexión entre derecho y sanción. Una reacción como el irracionalismo, la radicalización de Kelsen debe entenderse también como una respuesta política e intelectual frente a este fenómeno. En decisiones jurídicas de Carl Smith, el derecho era la voluntad del soberano, lo que ahora hoy en día mantenemos, que el avance de teorías irracionales y totalitarias también en Europa, como el fascismo, el nazismo, que despreciaban el derecho formal y sus garantías racionales. Frente a estos peligros, Kelsen defiende la legalidad democrática, el Estado de Derecho y el control constitucional como mecanismos para contener el poder público. Estos límites de esta radicalización lleva a estas últimas consecuencias, el racionalismo y el positivismo, que también conlleva a un derecho, un sistema cerrado, desconectado también de la vida social y de conflictos, la ausencia de criterios éticos o sustantivos para evaluar el contenido del derecho, lo vuelve vulnerable ante régimen formales, legales, pero profundamente injustos, donde aquí la separación de lo derecho y lo formal discute también la crítica normativa. Aquí lo que presenta una culminación lógica de la tradición racionalista y positivista, donde en el campo jurídico su obra encarna la aspiración de convertir el derecho en una ciencia autónoma y rigurosa, libre también de influencias ideológicas o morales. Aquí interviene ya Hugo Crocio, también conocido también como Hugo Grotius, fue un jurista, escritor, teólogo holandés. A ver, Alexandra. Sí, profe, lo que pasa es que no corre la diapositiva, está en introducción o está bien. Sí, todavía estamos en introducción. Ajá, gracias. Sí, sí. Ya, aquí vuelta interviene Hugo Crocio, ya para pasar a una purificación del derecho de modernidad jurídica. Em, Aquí, Crocio sentó sus bases para las relaciones internacionales, vuelta, abogando por un sistema legal basado en la razón natural, él defendiendo la razón natural y el consentimiento de los gobernados. Él influyó significativamente en la codificación del derecho de guerra, la paz y en la concepción de la soberanía estatal. Aunque John Austin lo separaron de la ética, Kelsen lo purga los elementos psicológicos, biológicos y políticos. Y se define también como una teoría del derecho positivo, porque no reconoce como derecho fuera del derecho positivo.
Aquí, en esta frase, resume como una forma precisa del proceso histórico. Hugo Grocio, considerado padre del derecho internacional moderno, realiza un gesto fundamental al afirmar que el derecho natural valdría incluso si Dios no existiera, o como representaría como una hipótesis teórica donde este impacto, el derecho deja de depender de la revelación o de la voluntad divina y pasa a fundarse en la razón humana y la naturaleza del hombre. Grocio sigue siendo naturalista, pero racionaliza ese naturalismo. Es decir, que esta idea de un orden jurídico autónomo frente a la teoría es una construcción del Estado moderno. Austin, vuelta a la separación de la ética, representa del positivismo jurídico clásico británico como un derecho que debe de ser analizado, lo que es también como que debe de ser la utilidad en un criterio político no jurídico. Austin también define que el derecho como el mandato de un soberano es respaldado por una sanción, desligado también por cualquier consideración moral, la separación entre el derecho y la moral. Esta separación es esencial para la constitución de una ciencia jurídica descriptiva que no evalúa, sino clasifica y explica el derecho positivo. Kelsen, en la purificación formal del derecho, lleva a un proceso de una teoría pura en los elementos psicológicos, elementos biológicos, sociológicos, que es un instrumento de poder, la naturaleza humana, la voluntad del legislador. Aquí, en esta muestra fundamental del derecho, es fundamentado también en la teoría y la moral. Este proceso que ha permitido el desarrollo de una ciencia jurídica permite también generar críticas por desvincular el derecho de la justicia, la historia, la cultura y la experiencia humana concreta, pues hay enfoques neoconstitucionalistas donde busca reabrir el diálogo entre el derecho, la moral y la sociedad. Pasamos al análisis de la teoría pura del derecho. Kelsen, como parte principal de este tema, comienza su análisis estableciendo un paralelo entre el derecho natural y el positivismo. Señala que ambos se distinguen por su validez y especifica que la norma del derecho natural vale en virtud de su contenido interno. Aquí, pues, lo considera justa a la norma del derecho positivo porque ha sido elaborada de una cierta manera especial, establecida por un determinado hombre que precisa por eso tiene la consideración de autoridad. Esto considera en relación que el derecho natural, la positividad de un derecho es que ha sido legislado por la voluntad humana. Esta diferencia básica, Kelsen, deriva importantes consecuencias. Si el derecho natural, es decir, sus normas, sus buenas y justas son buenas y justas entre sí, pues es perfectamente evidente que no necesariamente existe coacción por ser cumplidas, sino también que el derecho positivo, no siendo tales, necesitan dicha coacción, o ahora bien también, pues la forma básica tanto del derecho natural como el derecho positivo es de un juicio hipotético. ¿Por qué el derecho positivo necesita una normativa? Bueno, aquí el derecho positivo se compone de normas creadas por su autoridad competente dentro de un Estado, sus rasgos distintos, pues que obliga a los ciudadanos a actuar, a abstenerse de actuar de ciertas maneras para que esta obligatoriedad tenga efectiva práctica. El derecho necesita mecanismos de coacción, es decir, la posibilidad de aplicar una sanción en caso de incumplimiento. En este tipo de coacción, la coacción como elemento esencial del derecho en el positivismo, es para Austin el mandato del soberano respaldado por una amenaza de sanción. Sin coacción no hay verdadera norma jurídica. A ver, dime, Alexandra.
Profe, coacción es sanción. Es sinónimo de Coacción es sanción. sanción. Ya, Ajá. gracias. Ya, aquí la coacción como elemento esencial del derecho en el positivismo. ¿Cómo? Desde el punto de vista positivo jurídico, especialmente en autores como Austin y Kelsen, la coacción es un elemento estructural del derecho. Para Austin, el derecho es el mandato del soberano, respaldado por la amenaza de sanción. Sin coacción no hay una verdadera norma jurídica. Para Kelsen, toda norma jurídica puede formularse como un juicio condicional si A ocurre que debe de ser sancionado por B, esto significa que toda norma se cumpla solo por miedo a la sanción, pero la posibilidad formal de sanción es la que distingue el derecho de otras normas sociales o morales. Una coacción que lo que diferencia al derecho de otras formas de regulación social es que su coacción es inconstitucionalizada, o sea, el Estado, mediante sus tribunales, policías y organismos, monopoliza el uso legítimo de la fuerza para hacer cumplir el orden jurídico. Esto hace que la amenaza de sanción no sea simbólica, sino real. ¿Qué puede haber derecho? ¿Puede haber derecho sin coacción? Hay quienes sostienen que pueden haber normas jurídicas en contexto sin sanción inmediata o sin fuerza organizada, como en comunidades indígenas, o sistemas más drásticas, se podría decir. Pero incluso el cumplimiento está respaldado por algún tipo de presión social o represalia, es decir, que una forma de coacción, aunque sea informal. En esta forma de la posibilidad de sancionar el incumplimiento de lo que convierte una norma en jurídicamente vinculante y distingue el derecho de otras formas normativas como la moral, la religión y la costumbre. Es por eso que del derecho natural pasó al derecho positivo, pero para formalizar para que no sea una norma que deberá de ser forzadamente, referirse a quién deba de ir la acción al obligado. O sea, esta coacción, perdón, en cambio, en las normas del derecho natural son buenas y justas entre sí. La consecuencia establecida para una determinada condición en estos juicios que constituyen sus normas que deben también de ir de acuerdo a la conducta de una sola persona, la concepción normativa y especialmente por la teoría de Kelsen. Em, aquí en el derecho natural y el derecho positivo para Kelsen es precisamente la explicación de las normas generales del derecho natural, los actos humanos, en donde se comprueba pues la imposibilidad de un ordenamiento jurídico natural que está más allá a toda posibilidad, es decir, que en él no intervengan como una creadora de normas jurídicas, que sea la voluntad humana, probar un acerto, analizar las etapas como primer acto, se concretiza en una norma general jurídica y como segundo acto se concretiza vuelta como una consecuencia concreta en una norma jurídica donde se debe de cumplir lo pactado. El derecho natural como orden normativo sin coacción estatal, la reflexión de esta diferencia del derecho positivo, el derecho natural no requiere de coacción, ni de órganos institucionales, ni del derecho para su vigencia. Esta afirmación se basa vuelta en una comprensión clásica del naturalismo que tiene profundas implicaciones filosóficas y políticas. Em, también una implicación en cuanto a las implicaciones filosóficas, como una conclusión, es la idea del derecho y el Estado, que son dos esencias distintas que se caracterizan por el iusnaturalismo, mientras que el positivismo los concibe como inesperados, afirma que el derecho puede existir y obligar sin necesidad de coerción ni estructura estatal, aunque
aunque se ha ido históricamente crucial para fundamentar los derechos humanos, la desobediencia civil y la crítica de los sistemas jurídicos injustos. Eh, bueno, hasta ahí nomás llegamos. La siguiente semana hablamos de la segunda parte de la teoría pura del derecho. Muchísimas gracias. A ver, veamos. Doctora. Muchas gracias, doctora. Excelente noche. Ya, buenas. Muchas gracias, doctorita. Que Doctora, tengas ¿nos puede linda indicar noche. cómo poder verificar Buenas las notas? noches. Gracias. A ver, para explicarles dónde pueden revisar las notas, voy a compartirles pantalla. Ya, estamos aquí. Nos vamos a utpl.edu.es. Ponen aquí en la parte superior derecha, soy UTPL. Bueno, aquí ustedes van de aparecer como estudiantes. Vamos académicos. Y aquí está registro de calificaciones. Aquí ingresan con su usuario y contraseña. Y este es el sistema que a ustedes les sale todo el registro de calificaciones. ¿Ya? ¿Estamos? Eso es todo. Gracias, doctora. Ya, muy buenas noches. Gracias, doctora. Hasta mañana. Tenga Digo, buena hasta noche. la Podemos próxima salirnos semana. del Zoom. Buenas noches, doctora. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches, licenciada. Que tenga una linda noche. Buenas noches.